Mi nombre es Sofía, y si te dijera que el mundo entero se detuvo cuando vi a Mateo bajando de la pasarela del avión, pensarías que estoy exagerando. Pero no lo hago. Para nada. Era una de esas mañanas de otoño en Madrid. El cielo de un gris pálido, el viento jugando con las hojas secas en la acera fuera de la terminal y ese olor a café recién hecho que se escapaba de las cafeterías del aeropuerto. Estaba allí, en la sala de llegadas de Barajas, con el corazón latiéndome tan fuerte que juraría que la Guardia Civil iba a pedirme que declarara también mis pulsaciones en la aduana. 6 meses. 6 largos meses sin verle. 6 meses de videollamadas a las 3 de la mañana, con caras de sueño y voces roncas, de risas ahogadas para no despertar a los vecinos, de silencios que pesaban toneladas y de abrazos que solo existían en píxeles. Para la ocasión, había elegido un vestido rojo carmesí, cruzado, de una tela que parecía seda y que se ceñía a mi cuerpo con cada movimiento. Era atrevido, pero elegante. El escote en V era profundo, pero no vulgar, y la falda se abría ligeramente al caminar, revelando mis piernas justo por encima de la rodilla. Y en mis pies, unas sandalias de tacón fino con tiras que se enroscaban en mis tobillos. Cada paso que daba sobre el suelo pulido del aeropuerto producía un chasquido rítmico, un sonido que era como el metrónomo de mi impaciencia. Quería que me viera y pensara que la espera había merecido la pena. Y entonces, allí estaba él. Llevaba la camisa de mezclilla que le había regalado por su cumpleaños, esa que juró que usaría solo en el día más importante. La mochila gastada en la espalda y esa sonrisa que me hacía olvidar hasta mi propio nombre. Me vio antes de que yo pudiera dar un solo paso. Sus ojos brillaron y aceleró el paso, casi tropezando con un carrito de equipaje. Sofía, dijo, y su voz, ese rumor grave y suave que había anhelado escuchar sin un filtro digital, fue como una oración. Y yo, que había ensayado un discurso entero en mi cabeza, solo pude sonreír y correr. Literalmente. Salté los últimos metros que nos separaban y me lancé a sus brazos. El impacto fue real, sólido. Me levantó del suelo, haciéndome girar una vez, dos, y mis tacones quedaron suspendidos en el aire. Reí tanto que casi lloré, escondiendo mi rostro en el hueco de su cuello. Su olor me inundó, una mezcla de su colonia, el aire reciclado del avión y él. Ese aroma único que ninguna pantalla podía transmitirme. Estás aún más guapa en persona, susurró en mi oído, mientras aún me sostenía con fuerza, como si temiera que fuera a desvanecerme. Mentiroso. En Instagram uso filtros, bromeé con la voz temblorosa. El río, esa risa baja que me erizaba la piel. Ningún filtro puede capturar esta luz que tienes, mi amor. Dejamos el aeropuerto de la mano, como si nunca nos hubiéramos soltado. Él llevaba su maleta con una mano y con la otra sostenía la mía como si fuera el tesoro más precioso del mundo. Sentía el ligero roce de sus dedos callosos contra los míos, un contraste perfecto con mis uñas recién pintadas de rojo. Hablamos de todo y de nada, del vuelo turbulento, de mi nueva planta que se estaba muriendo, de las películas malas que habíamos visto por separado pero comentado juntos. Vamos a un sitio de verdad, dijo, guiándome hacia la salida de taxis. Necesito algo dulce. Paramos en una pequeña chocolatería en el centro, de esas con mesas de mármol y olor a tradición. Nos sentamos junto a la ventana. El sol, tímido, decidió aparecer, y fue allí, entre sorbos de chocolate espeso y el crujido de los churros, que empezó a hablar en voz baja, su mirada fija en la mía. Sabes, he pensado mucho en estos meses, comenzó, dejando su churro a medio comer. En cómo lo hacemos funcionar, incluso con el mundo entero intentando interponerse. Su pulgar comenzó a dibujar círculos lentos y suaves en el dorso de mi mano. Un gesto tan simple, pero que encendió una corriente eléctrica que me recorrió el brazo. El aire entre nosotros cambió, se volvió más denso, más íntimo. Somos tercos, respondí, intentando aligerar el ambiente. No es terquedad, replicó, acercando su rostro al mío por encima de la mesa.
Es una elección. Te elijo a ti, cada día. Tragué saliva. El mundo exterior, con sus coches y sus prisas, se desvaneció. Solo existíamos nosotros dos, en esa burbuja de chocolate caliente y promesas susurradas. Sabía que este era solo el principio. El reencuentro real, el que no necesitaba palabras, aún estaba por llegar. Salimos de la chocolatería de la mano. Estar con él era como envolverse en una manta cálida en un día de frío invierno. Volvimos a mi apartamento, un piso pequeño y algo caótico en el barrio de Malasaña, con las paredes llenas de fotos nuestras. Él dejó la mochila en el suelo junto a la entrada, miró a su alrededor y una sonrisa lenta se dibujó en su rostro. Era una sonrisa de alivio, de pertenencia. Como si la pieza que faltaba en el rompecabezas de su vida acabara de encajar en su sitio. ¿Sabes qué es lo que más he echado de menos?, preguntó, su voz sonando diferente entre mis cuatro paredes, más profunda, más real. Mis chistes malos, me aventuré, tratando de mantener la ligereza. Además de eso, dijo, y se acercó, acortando la distancia entre nosotros hasta que casi pude sentir el calor que emanaba de su cuerpo. Pasó una mano por mi mejilla, sus dedos rozando mi piel con una delicadeza que me desarmó. Tu sonrisa. Tu voz sin estática. Esta mirada tuya que parece que puede ver dentro de mí. Tragué saliva, el aire entre nosotros se volvió denso, eléctrico. El sol de la tarde se colaba por las persianas entreabiertas, pintando rayas doradas en el salón y sobre nosotros. La luz se enganchaba en las hebras de mi pelo y hacía que mi vestido rojo pareciera arder. Mateo, empecé a decir, pero no sabía cómo continuar. Lo sé, susurró él, sus ojos fijos en los míos. Por fin tenemos tiempo, pero ahora el tiempo no importa. Y entonces me besó. No fue un beso de película, fue mucho mejor. Fue nuestro. Lento y con pausas, explorando, como si estuviera memorizando de nuevo la forma de mis labios. Tenía un regusto a chocolate y a anhelo. Fue el beso de quien se reencuentra después de una eternidad y sabe que cada segundo cuenta. Sus manos subieron desde mi cintura hasta mi nuca, enredándose en mi pelo, mientras las mías se aferraban a su camisa de mezclilla, arrugando la tela, necesitando sentirlo cerca, real, tangible. Nos separamos para tomar aire, nuestras frentes apoyadas la una en la otra. Tropezamos torpemente con la alfombra al dar un paso hacia el sofá. Amor y desastre. Así somos nosotros, dijo él, y yo no pude estar más de acuerdo. Nos sentamos en el sofá, pero la quietud no duró mucho. Su mirada bajó lentamente, recorriendo mi cuerpo, deteniéndose en mis pies, aún calzados con las sandalias de tacón. Sin decir una palabra, se deslizó del sofá y se arrodilló frente a mí. Mi respiración se quedó atrapada en mi garganta. Tomó uno de mis pies en sus manos, su tacto firme y cálido. Sus dedos encontraron la pequeña hebilla de la correa en mi tobillo. La desabrochó con una lentitud deliberada, sus nudillos rozando la piel sensible de mi empeine, provocando un escalofrío que me recorrió entera. Deslizó la sandalia fuera de mi pie y repitió el ritual con la otra. Dejó mis tacones perfectamente alineados en el suelo, como dos trofeos. Luego, sus manos subieron por mis pantorrillas, lentas, seguras, redescubriendo el camino. El tejido de mi vestido se arrugó bajo su caricia. Te he imaginado tanto, murmuró contra mi rodilla, su voz ahogada. He pensado tanto en ti, en estar aquí, en cómo sería volver a tocarte de verdad, sin cámaras ni pantallas. Pero nada de esto es como lo imaginé. ¿Mejor?, pregunté, mi voz apenas un susurro tembloroso. Levantó la vista, y vi ese brillo travieso y oscuro surgir en el fondo de sus ojos. Mucho mejor. Se puso de pie y me tendió una mano para que hiciera lo mismo. Quedamos frente a frente, en medio de una de esas rayas doradas de sol. Sus ojos no se apartaban de los míos mientras sus manos encontraban el nudo de la tela que cerraba mi vestido a la altura de mi cintura.
No había prisa en su gesto. Con un movimiento lento y preciso, tiró del lazo. El nudo se deshizo y la tela se abrió, revelando no solo mi piel, sino toda la vulnerabilidad y el deseo que había guardado para él durante 6 largos meses. El mundo no regresó con un estruendo, sino con un susurro. Fue el sonido de la respiración acompasada de Mateo junto a mi oído y el murmullo lejano del tráfico de Madrid despertando. La luz del atardecer había dado paso a la penumbra de la noche, y luego al gris perla del amanecer. Me moví lentamente, envuelta no solo en las sábanas, sino en la abrumadora sensación de plenitud. Él estaba aquí. No era un sueño. Su brazo rodeaba mi cintura con una posesión perezosa, y su piel contra la mía era la única realidad que importaba. Todo parecía más lento, incluso el tic-tac del viejo reloj en la pared, como si el tiempo nos hubiera concedido una tregua. Él se removió, murmurando algo ininteligible antes de abrir los ojos. Me sonrió, esa sonrisa somnolienta y genuina que siempre conseguía derretir cualquier defensa que yo intentara erigir. Buenos días, su voz era un ronroneo grave. Buenos días, respondí, trazando con mi dedo el contorno de sus labios. ¿Sabes? Pensé tanto en esto, en despertar aquí contigo. En cómo sería. Y, de nuevo, no es como lo imaginé. Él enarcó una ceja. ¿Mejor? Me reí suavemente. Mucho mejor. Más tarde, mientras él se duchaba y el sonido del agua llenaba el pequeño apartamento, decidí poner un poco de orden. Me puse una de sus camisas, una de algodón blanco que me llegaba a mitad del muslo. El olor a él impregnado en la tela era reconfortante. Fui a recoger su mochila del suelo para dejarla en una silla, pero al levantarla, el cierre se abrió un poco y algo pesado dentro se desplazó. La curiosidad, ese viejo enemigo, me picó. No quería fisgonear, solo asegurarme de que no se rompiera nada. La abrí un poco más. Dentro, junto a la ropa doblada y su neceser, había algo que no encajaba. Una pequeña caja de madera oscura, tal vez de ébano o nogal, con intrincadas tallas geométricas en la tapa. No era grande, cabía en la palma de mi mano, pero se sentía sólida, antigua. No tenía ninguna inscripción, ningún nombre. Y lo más extraño de todo, tenía una pequeña cerradura de latón, pero no había ninguna llave a la vista. La sostuve por un momento. Pesaba más de lo que parecía. La agité suavemente junto a mi oído, pero no produjo ningún sonido. ¿Qué era aquello? Mateo no era un hombre de secretos, o eso creía yo. Hablábamos de todo. Sus miedos, mis inseguridades, nuestros sueños más absurdos. Pero nunca había mencionado esta caja. Representaba un vacío en mi conocimiento sobre él, un territorio inexplorado. Una pieza de un rompecabezas que no sabía que existía. La volví a dejar con cuidado exactamente donde estaba y cerré la cremallera de la mochila, sintiendo un frío repentino a pesar del calor de su camisa en mi piel. El sonido de la ducha se detuvo. Unos minutos después, él salió del baño, con una toalla anudada a la cintura y el pelo mojado goteando sobre sus hombros. Me vio de pie en medio del salón, con su camisa puesta, y su rostro se iluminó. Vaya, creo que esa camisa te queda mejor a ti que a mí, dijo, su tono juguetón y despreocupado. Se acercó y me rodeó con sus brazos, besando mi frente. Su piel olía a jabón y a él, una combinación embriagadora que ahora competía con el nudo de incertidumbre en mi estómago. Tengo hambre, anunció, apartándose para mirar hacia la cocina. Y a menos que te hayas vuelto una chef experta en estos 6 meses, propongo seguir con la tradición. ¿Pizza y una película mala?, pregunté, forzando una sonrisa. Pizza y la peor película que encuentres, corrigió él, riendo. Asentí, mi sonrisa sintiéndose como una máscara. Él cogió su teléfono para buscar el número de nuestra pizzería favorita, completamente ajeno al torbellino que acababa de desatarse dentro de mí. Le observé mientras se movía por mi salón,
tan familiar y a la vez, de repente, un extraño. Era el mismo hombre que amaba, el mismo por el que había contado los días. Pero ahora, una pequeña y oscura caja cerrada con llave flotaba en el aire entre nosotros. Aquí tienes la cuarta parte de la historia. Capítulo 4. El eco de una mentira. La pizza llegó, y con ella, un intento desesperado de normalidad. Nos acomodamos en el sofá, dividiendo las porciones y buscando en la televisión algo tan absurdamente malo que pareciera hecho a nuestra medida. Lo encontramos, una película de ciencia ficción de bajo presupuesto con monstruos de goma y diálogos que daban vergüenza ajena. En cualquier otro momento, nos habríamos reído hasta que nos doliera el estómago. Mateo se reía, ajeno a todo. Lanzaba palomitas al aire e intentaba atraparlas con la boca, fallando estrepitosamente. Se reía de las escenas ridículas, me codeaba para que me fijara en algún detalle absurdo. Y yo sonreía, pero mi sonrisa era una cáscara vacía. Mis ojos se desviaban constantemente hacia la silla donde descansaba su mochila. La caja de madera estaba allí, silenciosa, una bomba de relojería esperando a estallar. Cada risa de Mateo, antes la melodía más dulce, ahora sonaba hueca, casi una ofensa. ¿Cómo podía estar tan tranquilo, tan feliz, con ese secreto guardado? Oye, ¿y compraste algún recuerdo del viaje?, pregunté en una pausa, intentando que mi voz sonara casual. Ya sabes que no soy de esas cosas, respondió, sin apartar la vista de la pantalla. El único recuerdo que quería traer ya lo tengo aquí, añadió, apretando mi hombro. El gesto, que debería haberme reconfortado, me quemó la piel. ¿No conociste a nadie, interesante?, insistí, odiándome por el tono inquisitivo que se colaba en mi voz. Él por fin me miró, frunciendo el ceño ligeramente. ¿Interesante? Fue un viaje de trabajo, Sofía. Vi las mismas caras de siempre en las reuniones. ¿A qué viene esto? A nada. Curiosidad, mentí, encogiéndome de hombros y volviendo la vista a la película. Pero ya era tarde. La semilla de la extrañeza había sido plantada entre nosotros. El resto de la película transcurrió en un silencio tenso, solo roto por las explosiones falsas de la pantalla. Cuando los créditos finales aparecieron, Mateo apagó la televisión y la habitación quedó sumida en la penumbra, iluminada solo por las luces de la calle. Se giró hacia mí en el sofá. Aún llevaba su camisa, pero ahora se sentía como un disfraz. Ven aquí, susurró, su voz ronca y cargada de una intención que, por primera vez, no deseaba. Me atrajo hacia él, intentando besarme. Sus labios buscaron los míos, pero yo estaba rígida, ausente. Mi cuerpo estaba allí, pero mi mente estaba en otro lado, obsesionada con cerraduras y secretos. Él se apartó, su rostro una mezcla de confusión y dolor. ¿Sofía? ¿Qué pasa? Estás a 1000 kilómetros de aquí. Estoy cansada, es todo, dije, una excusa patética. No es eso, replicó, su voz perdiendo la suavidad. Desde hace un rato estás rara. He vuelto después de 6 meses, pensé que estarías feliz. Y lo estoy, exclamé, mi voz subiendo de tono, la frustración y la sospecha finalmente desbordándose. Pero tú también pareces, diferente. Como si una parte de ti no hubiera vuelto del todo. ¿De qué demonios estás hablando?, se levantó del sofá, pasándose las manos por el pelo. ¿Por qué no te traje un imán para la nevera? ¿Es eso? La discusión se convirtió en un torbellino de acusaciones veladas y defensas confusas. Yo no podía decirle la verdad, y él no podía entender mi repentina frialdad. Las palabras se volvieron armas y el apartamento, nuestro nido de reencuentro, se transformó en un campo de batalla. Al final, el agotamiento nos venció. Nos metimos en la cama sin decir una palabra más. Me giré, dándole la espalda, y sentí como él hacía lo mismo. El espacio entre nosotros en el colchón se sentía como un abismo helado.
Hacía solo unas horas, en esa misma cama, habíamos redescubierto cada centímetro de nuestra piel. Ahora, ni siquiera nos rozábamos. El silencio era pesado, denso, lleno de todo lo que no nos habíamos dicho. Cerré los ojos, pero todo lo que podía ver era una pequeña caja de madera oscura. Ya no estaba en su mochila. Estaba allí, en la cama, entre los dos, fría y cerrada a cal y canto. La noche fue una tortura silenciosa. Un océano de sábanas frías nos separaba. Cada vez que me movía, era dolorosamente consciente de su presencia, de su respiración contenida al otro lado de la cama. El amanecer se filtró por las persianas, no como una promesa, sino como el foco de un interrogatorio. No podía más. El no saber era un veneno que se extendía lentamente por mis venas, más letal que cualquier verdad dolorosa. Me levanté de la cama sin hacer ruido. El suelo de madera estaba frío bajo mis pies descalzos. Me moví con una determinación gélida hacia la silla donde reposaba su mochila. No había temblor en mis manos cuando abrí la cremallera. Saqué la caja de madera oscura, su superficie lisa y fría al tacto. Volví a la cama. Mateo se había incorporado a medias, apoyado en los codos, observándome con ojos cansados y llenos de una tristeza que no supe descifrar. Sin decir una palabra, coloqué la caja sobre el edredón, justo en el abismo que nos separaba. El objeto, pequeño y silencioso, pareció absorber todo el aire de la habitación. Necesito que me digas qué es esto, Mateo. Mi voz fue un susurro firme, sin rastro de la histeria de la noche anterior. Y necesito que me digas la verdad. Sea la que sea. Él miró la caja como si fuera una vieja herida. No había sorpresa en su rostro, solo una profunda resignación. Dejó caer la cabeza hacia atrás, suspirando. No quería que te enteraras así, Sofía. No todavía. Se llevó una mano al cuello y sacó una fina cadena de plata que llevaba por debajo de la camisa. De ella colgaba una pequeña y anticuada llave de latón. El viaje de trabajo fue una excusa, confesó, su voz rota. Fui a ver a mi padre. Estaba enfermo. Murió hace 3 días. El mundo se inclinó bajo mis pies. Su padre. El hombre del que Mateo nunca hablaba, la figura fantasma en la historia de su vida. Sentí una oleada de vergüenza por mis sospechas, por mi mezquindad. Pero antes de que pudiera decir nada, él continuó. Apenas nos conocíamos. Se fue cuando yo era un niño. Nuestra relación era complicada. Un cúmulo de silencios. Esta caja es toda mi herencia. Tomó la llave y la introdujo en la cerradura. El clic que hizo al girar fue el sonido más fuerte que había escuchado en mi vida. Levantó la tapa. Contuve la respiración, esperando joyas, dinero, algo que explicara el secreto. Pero dentro solo había un puñado de objetos sencillos, un par de fotografías en blanco y negro de gente que no reconocí, una flor seca cuyos pétalos se habían vuelto casi transparentes por el tiempo, y una única carta, doblada y amarillenta. Mateo cogió la carta con manos temblorosas. Yo tampoco la he leído, admitió. Tenía miedo de lo que pudiera encontrar. La desdobló lentamente. Sus ojos recorrieron las primeras líneas, su expresión cambiando de la tristeza a una pura y absoluta confusión. ¿Qué dice?, pregunté suavemente. Él tragó saliva, como si las palabras se negaran a salir. Empezó a leer en voz alta, su voz apenas un murmullo incrédulo. El texto hablaba de arrepentimientos, de decisiones tomadas por miedo, de una vida vivida a la sombra de un error. Y entonces, llegó al final. Su voz se quebró en la última frase, una frase que no estaba dirigida a él, ni a su madre, sino a un nombre que nunca habíamos oído. La leyó en voz alta, y cada palabra cayó sobre el silencio de la habitación como un martillo rompiendo un cristal. Y es por eso, mi querida Elena, que nunca pude reconocer a nuestro hijo. Perdonadme a los dos.
El papel se deslizó de sus dedos. Levantó la vista hacia mí, su rostro pálido, sus ojos despojados de todo entendimiento. El hombre que amaba, el hombre cuya piel y risa conocía de memoria, de repente parecía un completo desconocido, perdido en las ruinas de una vida que creía suya. Mi nombre no era Elena. Y la pregunta que quedó flotando en el aire, tan devastadora como la propia revelación, fue, si Mateo no era el hijo al que su padre se refería, entonces ¿quién era él?